se las recontratrae el tema de hoy. Si no vieron los anteriores, les recomiendo que vayan a la playlist La Fe de Siempre. Playlist La Fe de Siempre. La pueden buscar acá. A ver. Playlist La Fe de Siempre. Yo se las voy a poner en la pantalla. A ver. Playlist La Fe de Siempre. Si no lo vieron, pueden ir a ver esta serie. Estamos en la parte número 14-15 de esta serie que llamamos La Fe de Siempre. La pueden ver ahí en pantalla. Está en el canal. Y la parte que vimos, ya estamos en la parte 13 o 14. La última parte se trató de esto: la fe y las obras. Tema que está muy ahora, se está tratando mucho en redes sociales. Ustedes pueden ir a verlo directamente al canal. A la playlist del canal. Este fue el último tema, ustedes lo ven ahí en pantalla, que se llama Con Fe y Sin Obras. ¿Nos salvamos? Con fe y sin obras. ¿Nos salvamos o no? Ese es el tema último, que esta es la continuación de ese tema, es la continuación de este tema. Así que les recomiendo que si no lo vieron al anterior, que lo vayan a ver, que ahora lo vean, a que le den like, que se suscriban al canal. Recuerden que esta es la parte 2 de este tema de la fe y las obras, ¿sí? Así que sin más, Zach, vamos directo al tema que nos trae hoy. Bien, temas que nos trae hoy es esto. Y yo me voy a correr un poquito, me voy a hacer un poquito más pequeño para que no se tape. Me voy a correr un poquito para que no se tape. A ver, ahí va. Bien, ahí creo que va mejor, así no se ve. Bien, a ver, voy a poner esto. A ver acá. Y esto lo voy a hacer un poquito más grande. Muy bien. Ahí vamos. Bien. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Bueno, vamos, Hoy vamos a ver algunas desviaciones de la doctrina de la gracia. Desviaciones de la doctrina de la gracia, y mientras tanto le damos la bienvenida a Daisy con una bomba. Vino Daisy hoy. Hoy vino Daisy, así que estamos contentos de que llegaste, Daisy. Así que, miren. Hoy tenemos desviaciones de la doctrina de la gracia. Desviaciones en la doctrina de la gracia. Tema importantísimo, porque hemos visto ya todo esto. Vimos en el capítulo pasado, vimos acerca de la redención y la justificación, vimos acerca de la gracia y libre albedrío, y vimos que la gracia es un don gratuito por parte de Dios, inmerecido, que recibe el hombre, ¿sí? Básicamente, así bien resumido. Pero hoy vamos a ver acerca de las desviaciones de la doctrina de la gracia. Nos estamos basando en este libro, Compendio de Apologética Católica de José Miguel Arraiz. Nos estamos basando en este libro, ¿sí? Esto va a servir para edificarnos y poner bases, en todos los temas que pueden tener mucha controversia y que típicamente o en la actualidad no tienden a hablarse mucho de esos temas, más que nada no tanto en redes sociales, sino afuera de redes sociales, ¿no? En parroquias, en comunidades pequeñas, etcétera. Son temas que es necesario volver a tratarlos, ¿no? Es necesario hacer una catequesis, reevangelizar y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de estas cosas. Bien, entonces hoy vamos a ver las desviaciones en la doctrina de la gracia. Vamos a leer lo que dice el autor. Dice así: a lo largo de la historia no han faltado desviaciones en la doctrina ortodoxa, ya sea sobreestimando o devaluando tanto el papel de la gracia y o el libre albedrío en la obra de la salvación. Ha habido mucho de esto. Mucho de esto. Bien, dice el autor: perspectiva de la salvación según Pelagio.
Perspectivas de la salvación según Pelagio. Bien, ¿quién fue Pelagio? ¿Quién fue Pelagio? Vamos a ver quién fue Pelagio. Pelagio era un monje romano británico que aproximadamente en el año 390 se trasladó a Roma y predicó la no necesidad de la gracia divina y la redención de Cristo para la salvación, además de negar la existencia del pecado original. Bien, tenemos dato revelador. Abuela feliz, qué gusto verte. Dios te bendiga mucho, gracias por estar. Bien, entonces tenemos que Pelagio era un monje. Fíjense qué dato de vital importancia es que las herejías y los herejes siempre salen desde adentro de la iglesia. Cuando empiezan a revivir herejías, no es que vienen de afuera. Las herejías vienen desde adentro. Entonces cuando alguien dice, no, pero es que fulano de tal o tal teólogo dijo tal cosa, o en el siglo VII alguien dijo tal otra, que se opone a la doctrina católica, o tal persona de renombre dentro de la iglesia escribió una herejía. Y sí, las herejías siempre salen desde adentro, no vienen desde Júpiter, siempre salen desde adentro. Entonces, ¿qué predicaba este hombre llamado Pelagio? Bueno, predicó la no necesidad de la gracia divina y la redención de Cristo para la salvación, además de negar la existencia del pecado original. ¿Qué argumentaba? Bueno, argumentaba que la corrupción de la naturaleza humana no es innata, sino que se debe a malos ejemplos y hábitos, y a que las facultades naturales de la humanidad no se habían visto afectadas de forma perjudicial por la caída de Adán. Tiraba grandes herejías este hombre. Él decía que por medio de la razón, por medio de la fuerza humana, por medio de la capacidad humana, se podía uno salvar. Y negaba la existencia del pecado original. ¿Sí? Él decía que no continuaba esta mancha del pecado, esta herida del pecado desde Adán, sino que él negaba la existencia de este pecado. Bien. ¿Qué más decía? Bueno, decía que los seres humanos podían llevar vidas de rectitud moral y por esta razón merecen el cielo por sus propios méritos. Empezamos fuerte, vamos ahí a top. Empezamos fuertes. Don Pelagio, este monje, decía que los humanos pueden llevar una vida de rectitud moral y por esta razón merecen el cielo por sus propios méritos. Él negando con esto lo que hablamos en el capítulo anterior. ¿Qué hablamos en el capítulo anterior? Bueno, que es necesaria la gracia de Dios para la salvación. Que es por gracia que uno llega a la salvación por medio de la fe. Por medio de la fe. Nadie se la puede ganar a la salvación. Pero él decía no. Él decía que el hombre podía llevar vidas de rectitud moral, lo cual es cierto que un hombre puede llevar vida de rectitud moral. ¿Los seres humanos pueden llevar vidas de rectitud moral? ¿Pueden llevar vidas de santidad? Sí. Like a eso. Claro que sí. Claro que los hombres pueden llevar vidas de rectitud moral. El tema es que él afirmaba que por esta razón merecían el cielo por sus propios méritos. Afirmó que la verdadera gracia subyace en los dones naturales de la humanidad, incluyendo el libre albedrío, la razón y la conciencia. También predicaba lo que llamaba gracias externas, como la ley mosaica, la enseñanza y el ejemplo de Cristo, que estimulan la voluntad desde afuera, ¿ven? Desde afuera. El ejemplo de Cristo estimula la voluntad desde afuera. La ley y la enseñanza estimulaban la voluntad del ser humano desde afuera, pero no tenía un poder divino implícito. La fe y el dogma casi no importaban. Cualquier semejanza con la realidad no es mera coincidencia, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad no es mera coincidencia. Bien. La fe y el dogma casi no importaban, porque la esencia de la religión era la acción moral. El hombre, siendo bueno, podía llegar a la salvación sin la necesidad de la gracia divina, lo cual la iglesia condena eso, ya lo ha condenado.
Su creencia en la perfección moral se debía a las influencias de que él había recibido del estoicismo. Fíjense que él había recibido ciertas influencias del estoicismo que lo hacían pensar que la perfección moral podían llevarlo a mover su voluntad sin la necesidad de un cambio interno, sin necesidad de la gracia de Dios, sin la necesidad de esa gracia operante en el hombre que mueve al hombre, que ayuda al hombre, que impulsa al hombre a vivir en santidad. Bien, muy bien. ¿Qué le pasaba a Pelagio? ¿Qué le pasaba a don Pelagio? Bien. Esto. El estoicismo fue la filosofía más influyente en el Imperio Romano durante el periodo anterior al ascenso del cristianismo, cuando éste era pagano. Los estoicos, como los epicúreos, ponían el énfasis en la ética considerada como el principal ámbito de conocimiento. Esto se está poniendo muy de moda ahora entre los jóvenes, esto. Los estoicos. Que es llevar la voluntad a la máxima capacidad humana, pero por el solo hecho de ponerse a prueba uno mismo. ¿Sí? Bien. Seguimos. No es de extrañar que para Pelagio, influenciado por estas corrientes filosóficas, la salvación fuera exclusivamente a través de las obras. Y acá hay una gran herejía. Esto es lo que muchos protestantes que ignoran lo que enseña la Iglesia Católica creen. La salvación exclusivamente a través de las obras. ¿La Iglesia Católica enseña salvación exclusivamente por medio de las obras o a través de las obras? La respuesta es no. Sigue diciendo el autor: el hombre podía ganarse el cielo por sus propios méritos, haciendo exclusivo uso de su libre albedrío, con el cual podía siempre perseverar en bien. Herejía condenada por la Iglesia Católica. Continuamos. Esa es una. Esta herejía pelagiana en la actualidad toma cierta forma dentro de muchas comunidades protestantes, por ejemplo, que sin decir que creen en Pelagio, sino que van a terminar diciendo que Pelagio es un hereje, de alguna manera practican este pelagianismo. ¿Por qué? Porque llevan a las personas hasta el extremo de sus vidas, renunciando a familias, renunciando a trabajos, renunciando a tener hijos, renunciando a matrimonios, jóvenes solteros, renunciando a una voluntad y una carga real en el corazón que Dios lo ha puesto, renunciándolo muchas veces por la obra de Dios, entre comillas, ¿no? Por la obra de Dios. Esto típicamente se da en comunidades pequeñas, ¿no? Personas que quieren formar familias, quieren tener hijos y demás, pero por causa de la iglesia, entre comillas, por causa de esa comunidad local, terminan renunciando a muchísimos deseos por esa comunidad local. Es un pelagianismo moderno, ¿no? Bien, vamos a ver otra perspectiva de salvación según otras comunidades protestantes. Perspectiva de la salvación según el protestantismo. Bien. Dice así el autor. Dice así: Martín Lutero se hizo una figura controversial cuando se separó de la Iglesia Católica, predicando que el hombre se salva solo por gracia y por medio de la fe fiducial o sola fides. Acá empiezan los problemas. Las buenas obras para él eran un producto natural de la fe. Y este es el gran problema de hoy. Muchas comunidades que creen en la sola fides van a decir que las buenas obras son producto natural de la fe. Que aquel que tiene fe obra naturalmente. Y continúa diciendo, y hacía énfasis en que no eran necesarias para salvarse. Predicaba que como la salvación es gracia,
que se recibe por medio de la fe, ya no hacía falta nada más. Y ya el hombre podía tener una seguridad total de ser salvado. Y acá empiezan los grandes problemas. Acá empiezan los grandes problemas. Una salvación gratuita que se recibe por medio de la fe, lo cual es cierto y todos los católicos decimos amén, pero acá empieza el problema, que ya no hacía falta nada más y que el hombre podía tener seguridad total de ser salvado. Y acá empiezan los grandes problemas. Un abrazo enorme a todos los que van llegando. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir, así podemos llegar a más. Bien, bien. Para Lutero, si bien en muchos escritos va a hablar que las obras son buenas, que hay que ayudar al prójimo, al pobre y demás, él las va a separar y las va a enemistar. Miren lo que dice el autor. Para él era incompatible decir que si la salvación era gracia, eran también las obras necesarias. En sus encendidos sermones predicaba que podía, miren esto es terrible, encendidos sermones predicaba que podía fornicar 24 veces al día sin que esto afectara en nada su salvación, pues esta no dependía de él. Ya Cristo la había ganado para él y así como no hizo nada para recibirla, o sea que la recibió gratuitamente, ya una vez salvo no podía hacer nada para perderla. Esto lastima, esto daña muchísimo al cristiano. Este tipo de creencias daña muchísimo al cristiano. Apaga este tipo de doctrinas falsas, apaga y consume la fe. Consume la fe. Esto de sola fides apaga al cristiano. Le mete un baldazo de agua fría con hielo a la fe, real y verdadera. Bien, bien, bien. Lutero argumentaba que su posición estaba sustentada en la Escritura. En Romanos 3:28 dice esto, miren. Pues estoy convencido de que el hombre obtiene salvación por la fe. Esto es su posición. Pues estoy convencido de que el hombre obtiene la salvación por la fe y no por el cumplimiento de la ley. El tema es ¿cuál ley? ¿A cuál ley se refiere Pablo cuando le escribe a los romanos? Y se basaba también en Romanos 4:3. Creyó Abraham a Dios y eso le fue tenido en cuenta para obtener la salvación. Bien. Estos son dos pasajes que usan muchísimo la sola fides, los defensores de la sola fides. El problema es que no leen Romanos 2. Fíjense que lo que acaba, en lo que se cimentaba Lutero es en la sola fides, en la sola fe, ¿no? Bien, ahora, fíjense este pasaje, ténganlo en la mente, nota mental. Romanos 3 y Romanos 4. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Qué dice Romanos 2? ¿Qué les parece si vamos a Romanos 2? ¿Les parece? Yo sé que ustedes quieren Biblia, ¿no? Me da la impresión de que ustedes quieren Biblia. Háblame de la Escritura, háblame de la Biblia. Ustedes quieren Biblia. Miren. Vamos a ver qué dice la Biblia en Romanos 2. Porque Lutero usaba Romanos 3 y usaba Romanos 4. Pero la pregunta es, ¿por qué no ver Romanos 2? Vamos a ver Romanos 2. Miren. Romanos 2 dice así. Fíjense dónde está el error dónde está el grave problema. El grave problema del protestantismo. El grave problema del protestantismo es utilizar pasajes tomados así y hacerse un mix. Tomados de algunos libros y hacerse un mix. Lutero, uno de sus pasajes que más abrazaba era Romanos 3 y Romanos 4. El problema es que Romanos comienza con el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Por qué no abrazar eso? Miren lo que dice Romanos 2. Dice así: por lo cual eres inexcusable. O sea, lo que está haciendo el apóstol Pablo en la carta a los romanos, estamos comenzando en la carta a los romanos. Pablo tiene un gran problema
Pablo tiene un gran problema delante de él, que es cómo unir estas dos comunidades tan distintas. ¿Cómo unir estas dos culturas tan distintas? ¿Cuáles eran estas dos culturas tan diferentes? Bueno, tenemos por un lado a los judíos y tenemos por otro lado a los gentiles. Recuerden que para los judíos los gentiles eran los perros, digamos. Eran los perros. Hacían algo así, miren. Cuando los judíos vendían a los gentiles, hacían algo así. Ay, padre. Salgan de ahí, perro. Porque no te reprenda, diablo. Malicia, guanguá, changó, Petro. Una enviación que mandamos. Cuidado con las enviaciones. Claro, serán los perros. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, tenía un gran problema, que era cómo unir a estas comunidades tan opuestas culturalmente, con tantas diferencias culturales, y que ahora, como había venido Cristo en el nuevo pacto, ahora debían unirse. Porque Pablo va a decir, ya no hay judío ni griego, ya no hay gentil, ya no hay hombre ni mujer, no hay esclavo, etcétera, etcétera. Entonces lo que está haciendo es unir a estas dos culturas. Ahora dice, miren muchachos, o sea, usted lo va a decir después en la carta, no vamos a leer toda la carta, pero en algún momento tengo planeado ir por todo el Nuevo Testamento buscando la catolicidad que hay en el Nuevo Testamento, pero ¿a qué voy con esto? Que Pablo tiene un gran problema delante de él, que es unir estas dos culturas en Cristo. Tenía que unir estas dos culturas en Cristo. Entonces él a los judíos le empieza a dar duro. Entonces, los judíos que se justificaban por decir, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, nosotros somos los meros, etc. Pablo les va a decir, miren, capítulo 2, miren lo que les dice. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú juzgas. Claro, porque emitían un juicio rápido. Dice, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Haces lo mismo? ¿Cómo haces lo mismo? Si es por fe. ¿Qué se refiere con hacer lo mismo? Bueno, vamos a continuar. Mas sabemos que el juicio de Dios en contra de los que practican tales cosas es según verdad. Acá ya empieza con una insinuación de que hay un juicio de Dios. Hay un juicio de Dios. ¿En contra de quiénes? De los que practican cosas. Todavía no sabemos cuáles son esas cosas porque no las hemos visto todavía. Pero lo que está diciendo acá es que van a ser juzgados según la verdad. No van a ser juzgados según lo que a ustedes les parece. Van a ser juzgados según la verdad. Y mira, y dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Recuerden que en el capítulo anterior, vimos claramente que el juicio de Dios no es sobre lo que las personas creen. El juicio de Dios es según lo que las personas hacen. Y no tanto por lo que dicen creer. ¿Sí? Miren, vamos a continuar el versículo 4. Y acá hay en el anterior, y haces lo mismo. O sea, acá hay un hacer y acá hay un escapar del juicio de Dios. O sea, hay que hacer lo bueno porque si hacemos lo malo, no vamos a poder escapar del juicio de Dios. Versículo 3. Pero versículo 4, miren. ¿O menosprecias tú las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué está diciendo? Ojo, porque la benignidad de Dios, la paciencia de Dios y la espera y la longanimidad del Señor te debe llevar al arrepentimiento. No te debe llevar a enorgullecerte, no te debe llevar a la jactancia, no te debe llevar a ensoberbecerte, sino que lo que está diciendo es, ojo, no menosprecies la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, porque esta benignidad debe guiarte al arrepentimiento. Vamos versículos por versículo.
Pero miren el problema. Fíjense que Lutero hacía mucho hincapié en el capítulo 3 y en el 4 de Romanos. Pero ¿qué pasa con el 2? ¿Qué pasa con el 2 si está antes? Miren, versículo 5. Y acá está el problema. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación de qué. ¿Revelación de qué? Revelación del amor del Señor, revelación de la paciencia del Señor, revelación de la longanimidad del Señor. No, miren, va a haber una revelación del justo juicio de Dios. Del justo juicio de Dios. Ahora, el justo juicio de Dios va a ser una paga. Todo juicio va a haber una paga correspondiente. En todo juicio hay una paga correspondiente. La pregunta es, ¿esa paga correspondiente es conforme a la fe? ¿Es conforme al grado de fe? Por ejemplo, si Agustín creía 10 y yo creía 6, ¿me va a pagar con un juicio más severo conmigo porque yo creía un punto 6 y con Agustín va a ser buenísimo porque Agustín creía 10? Bueno, vamos a ver cuál es esa respuesta. Miren, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Recuerden que Lutero, su fe estaba depositada en 2 capítulos de la Biblia, principalmente, en 2 capítulos. En 2 capítulos. El problema es que hay un capítulo anterior. ¿Por qué Romanos 3 sí y Romanos 4 sí y Romanos 2 no? ¿Por qué? Bueno, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Bien, entonces uno puede decir acá, uno puede agarrar y puede decir, bueno, pero no me importa, no me interesa tanto porque yo amo a Dios y bueno, se debe referir a recompensas. Se debe referir a recompensas porque el mismo Pablo habla de recompensas en su carta a los Corintios. Entonces, uno puede decir, bueno, pero no importa, yo no quiero tantas recompensas porque yo amo a Cristo. Yo amo a Cristo. No importa, yo amo al Señor y no quiero recompensa. No quiero recompensa porque yo amo a Cristo. Yo con tal de estar con Cristo, en la eternidad, y yo no quiero recompensas. Ahora, la pregunta es, bueno, cuando habla de juicio, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de recompensas? ¿O está hablando de vida eterna? ¿Habla de recompensas o habla de vida eterna? ¿Qué creen ustedes? Miren. Gracias, Sonia. A todos los que quieren ayudarnos, primero pueden seguir también en el apostolado que llevamos, en el merendero infantil que está en Instagram. Pueden buscarlo como Alimentándonos Merendero Infantil. Y todos los que quieren ayudarnos, en el comentario fijado del chat, que no lo había fijado, en el comentario fijado del chat que voy a fijar en un ratito, pueden encontrar un link de PayPal para todos los que quieren ayudarnos por ese medio a que podamos seguir con las obras. Lo pueden hacer, así que muchas gracias. Bien, sigamos. Va a pagar, o sea, tenemos un Dios que va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Tenemos personas que dicen, bueno, se trata de recompensas. Se trata de recompensas nomás. Yo amo a Dios y no quiero más que estar con Dios. Las recompensas no me importan. Bueno, ahí tenés que cuidado, porque si el Señor nos quiere dar recompensas, ¿quiénes somos nosotros para decir, bueno, no importa, yo te amo, Señor? No. Pero el punto es acá, ¿cómo va a ser el juicio? Bueno, revelación del justo juicio de Dios en el versículo 5. Versículo 6, le va a pagar cada uno conforme a sus obras. Y versículo 7, y acá está la bomba nuclear. Versículo 7, acá está la bomba nuclear. Vida eterna a los que,
Perseverando. ¿Perseverando en qué? ¿En creer mucho? Yo oro y hago así mucha fuerza. Yo creo. O voy los domingos y canto mucha alabanza. Canto mucha alabanza. Predico mucho. Pero básicamente creo mucho. Básicamente creo mucho. Creo mucho. Bueno. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Acá está el punto. Los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Perseverando en qué? ¿En creer mucho? No. Perseverando en bien hacer. Claro que los que bien hacen, cuando están en Cristo, lo hacen por Cristo. Porque los ateos también tienen obras. Los ateos también tienen obras y no creen. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Vida eterna, acá está, salvación, vida eterna, salvación. ¿Para quiénes? A los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que no cree. ¿Qué dice el pasaje? Sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y al griego. Claro, no hay distinción de personas. Ahora en Cristo somos uno. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Tribulación y angustia sobre todo el que hace lo malo y vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Se dan cuenta? Impresionante. ¿Se entiende? Miren qué terrible es armarse un evangelio y miren las consecuencias de armarse un evangelio conforme a algunos versículos bíblicos, ¿no? La Biblia. Nosotros queremos Biblia. Qué triste es armarse un evangelio conforme a dos versículos. Miren. Lutero se hizo una noción de cristianismo conforme a Romanos 3 y conforme a Romanos 4. El problema es que también existe Romanos 2. Es cuestión de leer la carta completa. Porque Pablo era católico. Sigamos. A partir de entonces fue básicamente la posición oficial de todas las iglesias protestantes evangélicas surgidas de la Reforma. Y es incluso la posición actual de una buena mayoría hoy día. Así encontramos que evangélicos y fundamentalistas nos aseguran tener una absoluta seguridad de ser salvos. ¿Lo han escuchado por ahí? ¿Lo han escuchado? Esta seguridad que muchos van a afirmar. Tener una absoluta seguridad de ser salvos. Cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia, ¿eh?
concluyen de la Biblia que Cristo prometió que el cielo es de ellos a cambio de un acto muy simple. Todo lo que deben hacer es aceptar a Cristo como su Salvador personal. ¿Ven? Un evangelio recontradiluido, un evangelio a la carta, un evangelio donde no hay que hacer nada, un evangelio conforme a 2 versículos, donde aceptar a Cristo como su Salvador personal, aceptar a Cristo en su corazón, hacer una confesión, una oración delante de toda la comunidad, hacer la famosa oración de fe. Y con esto, asunto acabado, ¿no? Ellos van a decir que ya con esto ya está, no va a hacer falta más nada, no va a hacer falta más nada. Probablemente, dice el autor, vivirán luego vidas ejemplares, pero el vivir bien no es crucial. Al modo de ver de ellos no afecta a su salvación. No importa lo que suceda después, no interesa cuál pecaminosamente vivan el resto de sus vidas, su salvación está asegurada. Y muchas veces, peligrosamente, dicen a otros que es porque no nacieron de nuevos que no entienden este evangelio. Es muy peligroso. Puede que el Espíritu Santo los castigue en esta vida por sus pecados, pero de ningún modo pueden descartar su salvación, porque ésta no depende del valor intrínseco de sus almas o de los efectos de los pecados que cometan. Esto es salvo, siempre salvo. ¿Qué es esto? Doctrina de demonios, hermanos. Esto de salvo, siempre salvo es doctrina de demonios. Seca al cristiano, lo apaga al cristiano. Kenneth Hagin afirma, este es un teleevangelista, afirma que la seguridad de esta salvación viene a través de ser nacido de nuevo. Nacido de nuevo. Si no nacéis de nuevo, no entraréis en el reino de Dios. Estas doctrinas se dispersan muchísimo hoy. Muchísimo hoy. Muchísimo. Él afirma, dijo esto: el nuevo nacimiento es una necesidad para ser salvo. A través del nuevo nacimiento tú entras en correcta relación con Dios. Claro, el tema es cuándo. ¿Cuándo se produce ese nuevo nacimiento? Y fíjense, uno de los grandes peligros, y es muy común hoy, es que se trata de una fe netamente experiencial. Netamente experiencial. Es una fe netamente personal, donde ¿cómo sé que estoy en la verdad? Por mi propia experiencia. Fíjense que eso es una de las reglas, es una de las reglas que hoy se pueden vivir. ¿Cómo sabes que estás en la verdad? ¿Cómo sabes que tu comunidad es la iglesia que fundó Cristo? Porque tuve una experiencia en el año 1810 donde el Señor me hizo nacer de nuevo, ¿no? Nacer de nuevo. Entonces se trata solamente en una experiencia sensitiva de cada uno, donde uno sabe que está en la verdad por su propia experiencia. Fíjense qué peligroso. Qué peligroso. Es su propia experiencia la que les dice. O sea, la verdad ahora ya no depende del objeto, sino que ahora depende del sujeto. Y la verdad no es así. La verdad no depende del sujeto, sino que la verdad depende del objeto. Por eso termina siendo una fe subjetiva. Entonces, cuando hablas con alguien, decís, bueno, ¿cómo sabes que estás en la verdad? Y porque nací de nuevo, porque tuve una sensación, porque lloré mucho, porque se me presentó y tuve una experiencia donde lloré mucho, donde era un mar de lágrimas, donde antes no vivía como debía vivir, y ahora Dios, que vino a mi encuentro, sí me ayudó y me armé mi propia congregación porque Dios me habló. Hace poquito veía un video, fíjense, de la pandemia, año 2020. Un pastor sale en un canal muy conocido acá con un conductor llamado Jorge Rial, un conductor
de chimentos y demás, y en el momento de la pandemia él vendía alcohol en gel, vendía en su comunidad, vendía alcohol en gel, un chanta, ¿no? Vendía alcohol en gel. Entonces había una discusión entre ellos dos, entre el conductor y el conductor le buscaba, le decía, pero ¿cómo vas a vender alcohol en gel? La gente está muriendo y demás, y este pastor, entre comillas, el pastor Jiménez, pueden poner en YouTube, pueden poner Pastor Jiménez, Jorge Rial, alcohol en gel, algo así, y les va a salir esta conversación donde el conductor le decía, bueno, pero ¿cómo vas a vender alcohol en gel? Y el pastor, entre comillas, le decía, bueno, lo que pasa es que vos te dedicás a lo tuyo y yo me dedico a lo mío. Vos no sabés. Yo tengo 3.000 discípulos, le decía. Yo tengo 3.000 discípulos. Y le dice, ¿cómo le vas a cobrar 1.000 pesos por el alcohol? Se lo tendrías que dar, ¿no? Le decía el conductor. Y le decía, pero vos dedicate a lo tuyo y yo me dedico a la espiritualidad, ¿no? Le decía, vos no entendés, yo tengo 3.000 discípulos. Vos no entendés de fe, le decía este pastor. Vos no entendés. Vos no entendés de fe. Claro, pero le termina diciendo, y esto es lo fuerte, que el conductor le termina diciendo, pero vos quién sos? Y responde el pastor, yo soy un profeta. Dice, yo soy un profeta de Dios. Y el conductor le dice, pero ¿a vos quién te nombró profeta de Dios? Bueno, a mí me nombró Dios. Ah, maravillosa jugada. Está buenísimo. Está buenísimo, ¿no? Claro, fíjense, ¿no? Claro, o sea, jaque mate. Decía, ¿vos quién te nombró profeta? Y a mí me nombró Dios. Fíjense, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque el punto es que es una fe completamente basada en las sensaciones personales, basada en una experiencia personal. Entonces, claro, pensemos esto, que Dios, siendo un Dios de orden, ¿cómo les va a dar, sabiendo, y nosotros tenemos en las escrituras, y tenemos en la tradición, y tenemos en la iglesia, obviamente, pero sabemos que Dios quiere la unidad, sabemos que el mayor anhelo del Señor es la unidad de su iglesia. Ahora, sin embargo, fíjense qué Dios más perverso, porque es un Dios que, si bien te dicen las escrituras que quiere la unidad, por otro lado, les da a todos diferentes experiencias personales, muy elevadas, por cierto, experiencias muy, muy elevadas a cada uno, que los lleva a diferentes lugares. Entonces, ¿cómo puede ser un Dios que por un lado te dice, yo quiero la unidad de mi iglesia, que todos sean uno, le dice Jesús al Padre, que todos sean uno, como yo y mi Padre somos uno, dice el apóstol Juan, pero por otro lado es un Dios que guiña y dice, yo soy guiño guiño, y voy a decir, sí, yo les digo esto, pero por otro lado voy a llevarlos a todos a diferentes experiencias personales que los va a conducir a todos a diferentes creencias, diferentes tipos de fe, diferentes iglesias, y cada uno se arma su propia iglesia a su gusto. Fíjense qué terrible, o sea, qué contradictorio. Qué contradictorio, pero uno, si se pone como protestante, yo si fuera protestante, me frenaría y diría, ¿esto que estoy escuchando en este momento es verdad o es falso? Bueno, si es verdad, y no puede ser, o tengo opción 1, dejo de ser cristiano porque esto es una farsa. Esto es una farsa porque Jesús dice que quiere la unidad, pero por otro lado se les revela a todos personalmente, íntimamente, con diferentes experiencias emocionales a cada uno y que los lleva a diferentes lugares. Entonces decís, Señor, basta de jugar a las escondidas, dejemos de jugar a las escondidas, o esto es cierto o es falso. Claro, somos católicos porque Jesucristo es verdad y la iglesia es verdadera, pero si no fuera así, imagínense, esto es un desastre. O sea, un Dios que arma iglesias con diferentes tipos de fe, diferentes creencias, y usa la subjetividad humana. Comienza iglesias con experiencias humanas. Claro, no puede ser así. Jesús no vino acá a jugar con las experiencias humanas, con las emociones humanas, sino que vino a fundar una iglesia. Entonces no puede ser así. No puede ser así.
Bien, sigamos. Afirma Kenneth que el nuevo nacimiento solo es producto de aceptar a Cristo como Salvador personal. Ah, ya está, buenísimo. Luego de este acto de voluntad y de fe, ya todo está hecho y ya está salvado para siempre. El resto, quien no haya aceptado a Cristo, incluyendo quienes nunca han escuchado de Él, no importa cuántas buenas obras hayan hecho, cuán rectamente hayan vivido, cuánto hayan obedecido la ley natural de su conciencia, irán al infierno y al orden de fuego y a la condenación eterna. Básicamente es afuera. 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 Todos afuera, todos afuera, toda la condenación. ¿Por qué? Porque se trata de la experiencia personal. Fíjense que una de las conversaciones que más se dan en el mundo protestante es ¿sos salvo? ¿Sos salvo o no sos salvo? Sí, soy salvo. ¿Cómo lo sabe? Y porque tuve una experiencia hace 10 años. pero imagínense un Dios así, qué perversidad. Porque claro, ¿cómo haces vos si no tuviste la experiencia personal? Tal y cual la vara te pone alguien, ¿no? Porque vos podés decir, no, yo me arrepentí, fui a la confesión, pedí perdón, lloré. Ah, no, pero eso no es, porque eso no es conversión. Pero vos, ¿quién sos? ¿Se entiende? O sea, es cada uno definiendo su propia fe. Cada uno definiendo su propia doctrina. Entonces es un peligro, claro que es un peligro. Es un peligro. Es un peligro. Bien. Muy bien. A todos los que nos quieren ayudar pueden hacerlo vía PayPal. Tienen aquí abajo, tienen un QR para los que nos quieren ayudar. Pueden hacerlo por allí también para los que nos preguntaban, porque muchos nos han preguntado. Así que eso. Bien, sigamos. Bien. Otras perspectivas de la salvación según comunidades eclesiales protestantes. Hay otras, hay más. Hay más. Mira, acá tenés a Agus diciendo, porque hablé en lenguas y eso es confirmación del Espíritu Santo. Claro. ¿Qué hace? Imagínense, viene una persona, fíjense lo perverso que es, porque realmente es un evangelio elitista a full. Es un evangelio elitista a full. No es un evangelio para todos, es un evangelio elitista. Es un evangelio elitista. ¿Cómo hace una persona que cree en el evangelio? Que cree en Jesucristo, que se esfuerza, que ama al Señor, que entrega su vida por otros, que camina en caridad, que es una persona que da su vida por otros, pero no habló en lenguas, como decía Agus, no habló en lenguas, pero la persona quiere, cree, pero no habló en lenguas. Se va al infierno. Se va al infierno. Afuera. Es súper elitista. Es un evangelio súper elitista. ¿Por qué? Porque te dicen, no, y si no hablas en lengua no hay confirmación del Espíritu Santo. Pero ¿quién sos vos? Sensaciones. Yo mucho tiempo, dice Abu, fue condenado por claro, es que te lleva es que sí, mucha gente en depresión, mucha gente ya no sabe qué hacer, hipercondenada por dentro, pero no solamente porque no oren lenguas, porque eso es un tipo de comunidad, pero hay otro tipo de comunidad que te van a decir otra cosa. Hay otro tipo de comunidad que te dicen, y no, si vos no estás acá lunes, martes, miércoles, sábado y domingo y tenés un día de descanso, y bueno, no estás dando tu vida por el Señor, entonces es otro tipo de elitismo. Tenés que ser parte de esta comunidad. Claro, no te lo van a decir, pero tenés que ser parte de esta comunidad y si vos no venís a hacer lo que te decimos que tenés que hacer y bueno, no estás entregando tu vida por el Señor. Por lo tanto, muy posiblemente, claro, no te lo dicen así, pero vos te recondenás, la persona está recondenada porque ya no sabe qué hacer, sirve al Señor, ama al Señor, pero bueno, también tiene que trabajar, también tiene que hacer otras cosas, pero se pasa todos los días ahí dejando a sus hijos, descuidando su matrimonio, descuidando su trabajo por estar ahí. Entonces es un evangelio a la carta. Es muy triste. Bien, seguimos. Dice así. Aunque después de la Reforma Protestante
las iglesias evangélicas enseñaban que la salvación se obtenía exclusivamente por medio de la fe, tras la cual no se podía perder la salvación, la paz no duró mucho tiempo. Pronto se levantaron detractores de estas doctrinas dentro de sus mismas iglesias, claro, que sostenían que sí era posible perder la salvación. Aquel movimiento creció, tomó fuerza y hasta hoy continúa en debate entre las iglesias evangélicas. Claro, se levantó uno y dijo, no, la salvación se pierde. Se pudrió todo. En el siglo XVII, Jacobo Arminio predicó que la libre voluntad humana puede existir sin limitar el poder de Dios o contradecir la Biblia. Se oponía a las doctrinas calvinistas que hacían énfasis en la predestinación. Se levantó un evangélico y dijo, muchacho, se terminó. La salvación se pierde. Claro, se recontrarrepudrió todo. Claro. Terminaron así, olvídate. Bien, Arminio afirmaba que la predestinación era bíblica y verdadera, es decir, que Dios había destinado a algunas personas para el cielo y a otras para el infierno, como se indica por la referencia de Jesús, ovejas y cabritos. Pero se centraba en el amor de Dios más que en su poder a la hora de elegir, proceso por el cual Dios eligió a aquellos destinados al paraíso. Tras la muerte de Arminio, un grupo de ministros que simpatizaban con sus puntos de vista desarrollaron una teología sistemática y racional basadas en sus enseñanzas. En su declaración publicada en 1610, los arminianos afirmaban que la elección estaba condicionada por la fe, que la gracia podía ser rechazada, que la obra de Cristo estaba pensada para todas las personas y que era posible que los creyentes cayeran en desgracia. En el sínodo de Dort, los sumos calvinistas prevalecieron sobre el grupo de los arminianos y condenaron a los que estaban en desacuerdo con su postura. Declararon que la obra de Cristo estaba destinado solo a aquellos elegidos para la salvación. Qué diabólico esto, ¿no? ¡Afuera! Arminianos, afuera. Solo para algunos. Elitista, un evangelio elitista. Un evangelio elitista. Un evangelio elitista. Muy bien. A partir de aquí, muchas iglesias evangélicas, a diferencia de las anteriores, afirman que la salvación no se pierde, sino que se rechaza. Fíjense cómo empieza a mutar. Empieza a mutar. Ahora la salvación ya no se pierde, sino que ahora se rechaza. Fíjense cómo el protestantismo no tiende a unificarse en creencias comunes, sino lo que tiende a hacer por naturaleza es a seguirse corrompiendo. Tiende a seguirse corrompiendo. No tiende a unificarse. Muy distinto a lo propuesto por Jesús. Muy distinto al ideal de Jesús. Porque el ideal de Jesús es que sean uno. Lo que Jesús quiere y quiso siempre es que seamos uno. Bueno, el protestantismo tiende. No te preocupes, Cristo es superior a la ley. Quedamos para otro momento. Mañana a las 3 si querés, ningún problema. Bueno, el protestantismo tiende a corromperse. Eso es lo que tiene. El protestantismo no tiende a unificarse, sino que tiende a seguir corrompiéndose. Lo cual es en su esencia una forma elegante de dar el brazo a torcer, ya que a fin de cuentas es lo mismo. Exacto. Alguien que iba camino al cielo ayer puede estar rumbo al infierno hoy por no obrar conforme a la voluntad de Dios. Excelente. ¿Y acá? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos acá? Biblia. Queremos Biblia nosotros. Ustedes son pueblo de Biblia. Háblame de la escritura, háblame de la Biblia. Queremos Biblia. ¿Qué queremos Biblia? No queremos otra cosa. Solo queremos Biblia. Queremos Biblia. Háblame Biblia. Bien. ¿Están ahí? ¿Están ahí del otro lado? Miren, un ojo me ven nada más. Bien. Fundamento bíblico. El hombre no puede salvarse a sí mismo. ¿Está bien? ¿O el hombre sí puede salvarse a sí mismo? Bueno,
Vamos a ver. Hay numerosos textos bíblicos que hacen referencia al pecado original y a la incapacidad del hombre en estado caído de salvarse a sí mismo. Romanos 5:19 dice así: en efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Bien. Salmo 143:2 dice así: no entres en juicio con tu siervo, pues no es justo ante ti ningún viviente. Hay un pecado original. Esto muestra que hay un pecado original. Esto muestra que la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Acá muestra la presencia de un pecado original. Salmo 51:7 dice así: si nadie puede redimirse ni pagar a Dios por su rescate. Pecado original, ¿ven? Bíblicamente, un cíclope dice, es cierto, es cierto. Es cierto. Mira que en culpa yo nací, pecador me concibió mi madre. Pecado original, ¿ven? Todo tiempo, pecado original. Todo el tiempo. Podemos ver el pecado original. Estos textos, presentados por los padres de la iglesia, a los pelagianos, fue para probarles que el hombre nada puede por sus propios méritos sin la ayuda de la gracia. Y esto es muy católico, muy, muy católico. El hombre no puede sin la ayuda de la gracia. Por eso, uno de los buenos ejercicios que debemos tener como cristianos es: Señor, dame la gracia. Señor, dame la gracia. Cada mañana, cada oración: Señor, dame la gracia para esto. Dame la gracia para poder avanzar. Dame la gracia para la economía. Dame la gracia, dame la gracia, dame la gracia. Clave. En Juan 15 lo dice muy claramente. Dice Jesús así: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí no podéis hacer nada. ¿Ven? Muchas veces puede pasar que nos sentimos vamos haciendo un montón de cosas, estamos en la vorágine de la vida y muchas veces uno se frena y dice: uy, la pucha, no le estoy pidiendo la gracia al Señor. No le estoy pidiendo la gracia. Necesito de su gracia. Esto nos refresca que separados de Él nada podemos hacer. Somos dependientes de la gracia divina. Y este es un gran título para continuar mañana. La salvación es gracia. La salvación es gracia. Y lo vamos a continuar. Tenemos mucho por delante. Y somos justificados por la fe. Son necesarias las buenas obras. Tenemos mucho por delante. Y a todos los que están del otro lado, recuerden darle like, suscribirse y compartir, así podemos llegar a más personas. Y recuerden que la verdad es católica y lo demás es error. Dios los bendiga. Chau, chau.